Durante más de 40 años, existen máquinas humanas siendo lentamente destruidas en uno de los entornos más extremos del sistema solar, un lugar donde el calor derrite metal, la presión aplasta estructuras y el propio aire corroe todo lo que toca. Existe un planeta que, a distancia, parece casi un gemelo de la Tierra, pero en la superficie es un verdadero infierno. Y aún sabiendo eso, enviamos máquinas allí, no para sobrevivir, no para volver, sino solo para resistir el mayor tiempo posible. Aterrizaron, funcionaron, enviaron datos inéditos y entonces desaparecieron en silencio. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió con estas máquinas después de que dejaron de responder? ¿Qué le hace el tiempo a la tecnología humana, expuesta continuamente a un entorno capaz de destruir prácticamente cualquier material? ¿Aún existen restos de estas sondas hoy? ¿O ya han sido completamente borradas? Y si todavía están allí, ¿en qué estado se encuentran después de décadas siendo consumidas por este mundo hostil? ¿Y cómo llegamos al punto de enviar máquinas a un lugar donde sabíamos que nada sobreviviría? Para entender esto, necesitamos volver al inicio de todo. La historia de las sondas dejadas en Venus comienza mucho antes de que siquiera existieran. Comienza en un periodo de tensión global, donde tecnología y poder estaban directamente ligados, la Guerra Fría. En la década de 1960, Estados Unidos y la Unión Soviética disputaban más que territorio o influencia política, disputaban el espacio. Y en ese escenario, explorar otros planetas no era solo ciencia, era demostración de superioridad tecnológica. Y fue en este contexto que nació el programa Venera, uno de los proyectos más ambiciosos de la Unión Soviética, creado con un objetivo claro: alcanzar Venus, un planeta que hasta entonces era un completo misterio, escondido bajo una densa capa de nubes. Desde el inicio, la estrategia era agresiva. Las sondas eran lanzadas en pares, con intervalos de semanas. Cada misión servía como aprendizaje para la siguiente. Si una fallaba, la otra llevaba mejoras. Era un proceso continuo de prueba y error, evolución acelerada basada en datos reales. Pero el comienzo fue todo menos fácil. Las primeras misiones simplemente no llegaron. La Venera 1, lanzada en 1961, perdió comunicación en el camino hacia Venus. La Venera 2 tuvo el mismo destino, años después. Y entonces llegó la Venera 3. No aterrizó de forma controlada, no envió datos de la superficie, pero hizo algo histórico. Se convirtió en el primer objeto construido por el ser humano en alcanzar otro planeta. Era un avance, pero aún muy lejos del objetivo final. En ese momento, los científicos enfrentaban un problema gigantesco. Nadie realmente sabía cómo era Venus. La densidad de la atmósfera era incierta, la presión era desconocida, la temperatura era solo estimada. Y eso hacía que el aterrizaje fuera extremadamente complejo. Las sondas llegaban al planeta a altísima velocidad y sin información precisa sobre la atmósfera, controlar el descenso era casi imposible. Aún así, continuaron, y fue en la segunda mitad del programa que todo comenzó a cambiar. La Venera 4, en 1967, logró algo inédito: entrar en la atmósfera de Venus y transmitir datos reales a la Tierra. Por primera vez, la humanidad comenzó a entender lo que realmente existía en ese entorno. Poco después llegaron las misiones que lo cambiarían todo. La Venera 7, en 1970, se convirtió en la primera sonda en realizar un aterrizaje controlado en otro planeta, y más importante, la primera en transmitir datos directamente desde la superficie de Venus, aunque solo durante 23 minutos. Era la prueba definitiva de que era posible llegar hasta allí. La Venera 8 fue más allá, sobreviviendo cerca de 50 minutos en la superficie.
Y entonces, en 1975, la Venera 9 hizo historia nuevamente. Envió las primeras imágenes jamás registradas de la superficie de otro planeta, un mundo rocoso, desolado, iluminado por una luz amarillenta filtrada por la atmósfera densa. Pero el punto máximo llegaría años después. Las sondas Venera 13 y 14, a comienzos de la década de 1980, representaron el punto más alto de esta evolución. No solo aterrizaron con éxito, también registraron las primeras imágenes en color de la superficie de Venus, analizaron el suelo e incluso captaron sonidos del entorno. Cada misión duraba poco, minutos, tal vez algunas horas, pero cada una traía algo completamente nuevo, y juntas construyeron la primera visión real de Venus, un planeta extremadamente caliente, con una atmósfera densa compuesta principalmente por dióxido de carbono, casi sin agua, y con condiciones completamente hostiles para la vida como la conocemos. Después de la Venera 7, prácticamente todas las misiones lograron aterrizar con éxito, y cada nueva sonda sobrevivía un poco más que la anterior. Era un progreso constante, pero había un límite. Independientemente de cuán avanzadas fueran, todas tenían el mismo destino. Siempre se detenían, la comunicación se perdía, y en ese momento algo inevitable ocurría. Las sondas eran dejadas atrás, abandonadas en la superficie de uno de los entornos más extremos del sistema solar. Y es exactamente aquí donde la historia cambia de dirección, porque entender cómo llegaron hasta allí es solo el comienzo. La verdadera pregunta es, ¿qué ocurrió con ellas después del silencio? Ahora que entendemos cómo estas sondas llegaron hasta Venus, la pregunta cambia completamente. ¿Qué ocurrió con ellas después? Para responder esto, primero necesitamos entender algo esencial. Estas máquinas no fueron hechas para sobrevivir durante mucho tiempo, fueron hechas para resistir lo suficiente. Las sondas Venera eran, esencialmente, cofres tecnológicos. Cada una tenía una estructura herméticamente sellada, un compartimento completamente cerrado, diseñado para proteger los instrumentos internos de la presión aplastante del entorno externo. Ese compartimento funcionaba como una cápsula de supervivencia. Dentro de él estaban todos los sistemas electrónicos, sensores y equipos científicos. Fuera, era Venus. Para soportar este entorno, los ingenieros soviéticos recurrieron a materiales extremadamente resistentes. Las sondas estaban recubiertas con una capa externa de titanio, un metal conocido por su alta resistencia mecánica y a la corrosión. En el interior, estructuras de acero reforzado ayudaban a mantener la integridad frente a la presión brutal. Y en puntos críticos, metales nobles como oro y platino eran utilizados, no por lujo, sino por necesidad. Estos materiales resisten mejor la corrosión química y garantizan conducción eléctrica estable, incluso en condiciones extremas. Pero el mayor desafío no era el calor, era el calor. Con temperaturas que superan los 460 grados Celsius, cualquier sistema electrónico comenzaría a fallar rápidamente. Después de atravesar la atmósfera densa de Venus, desacelerando bajo condiciones extremadamente impredecibles, las sondas finalmente tocaban el suelo. Este es el momento más extraordinario de toda la misión, porque por primera vez, algo construido por humanos estaba en otro mundo y funcionando. Las imágenes captadas revelaban un escenario completamente alienígena, un terreno rocoso, irregular, cubierto por formaciones volcánicas. Todo iluminado por una luz amarillenta y difusa, filtrada por la espesa atmósfera del planeta. El cielo no era azul. No había un horizonte claro. Era como estar dentro de un filtro permanente, pesado, opresivo. Y no era solo visual. Las ondas también registraron sonidos. Un viento constante, bajo, casi como un susurro continuo atravesando un mundo muerto. Durante algunos minutos, o como máximo algunas horas,
Estas máquinas funcionaban, enviaban datos, fotografiaban, analizaban el suelo. Era el punto más alto de la misión, pero también el comienzo del final. El tiempo de supervivencia de las sondas era extremadamente limitado y cada minuto era un récord. La Venera 7, la primera en aterrizar con éxito, resistió cerca de 23 minutos antes de sucumbir a las condiciones extremas. La Venera 8 logró duplicar ese tiempo, llegando aproximadamente a 50 minutos. Las misiones más avanzadas fueron aún más lejos. La Venera 11 y 12 sobrevivieron más de una hora, y la Venera 13 alcanzó el récord, 127 minutos de operación en la superficie de Venus, poco más de 2 horas. Ese fue el límite máximo que la ingeniería humana logró alcanzar en ese entorno. Y entonces, todas tuvieron el mismo destino. El final de estas sondas no necesariamente fue instantáneo, y curiosamente, puede no haber sido causado directamente por el entorno. En algunos casos, la pérdida de comunicación ocurrió porque la nave orbital, responsable de retransmitir las señales hacia la Tierra, simplemente salió del alcance. Es decir, la sonda aún podría haber estado funcionando, por algunos instantes, pero aislada, sola, sin poder comunicarse con nadie. Y aunque aún estuviera activa por algunos minutos más, su destino ya estaba sellado, porque el verdadero colapso comenzaba poco después. Sin el sistema de enfriamiento funcionando, el calor comenzaba a invadir el interior de la cápsula. La temperatura interna subía rápidamente. Los componentes electrónicos comenzaban a fallar. Materiales internos, como aislantes, cables y sellos, comenzaban a carbonizarse, derretirse o simplemente evaporarse. Era un colapso silencioso, progresivo, inevitable. Y entonces, finalmente, la sonda moría. Pero ese no era el final de la historia. En realidad, era solo el comienzo de algo mucho más extremo. Porque después de que la sonda deja de funcionar, Venus continúa. Y ahí comienza la verdadera transformación. En las primeras horas, el calor externo sigue aumentando la temperatura interna hasta niveles extremos. Con el tiempo, el sellado de la cápsula comienza a fallar, y entonces la atmósfera de Venus invade el interior. Gases corrosivos como dióxido de azufre entran en contacto con los componentes internos, iniciando procesos rápidos de corrosión y oxidación. En los días y semanas siguientes, la estructura metálica comienza a sufrir alteraciones. El acero y el titanio pueden comenzar a debilitarse. Las superficies externas pasan a ser atacadas continuamente por compuestos químicos agresivos. Pequeñas fallas estructurales comienzan a surgir. Con el paso de los años, el proceso se intensifica. Compuestos de azufre se acumulan, la oxidación se expande. La apariencia de la sonda cambia completamente. Lo que antes era una máquina precisa, comienza a volverse irreconocible. Y hoy, décadas después, las sondas probablemente ya no tienen su forma original intacta. Algunas partes pueden haber colapsado, otras pueden haberse fusionado parcialmente con el suelo volcánico a su alrededor. Y una capa de polvo, minerales y compuestos químicos puede cubrir lo que queda. No desaparecieron, pero tampoco son lo que eran. Incluso en un entorno tan extremo, no todo se pierde completamente. Algunos materiales utilizados en las sondas son increíblemente resistentes. Metales nobles como el oro y el platino, por ejemplo, son altamente resistentes a la corrosión y pueden aún existir, incluso después de décadas de exposición. Partes estructurales más robustas, como componentes de titanio, también pueden haber sobrevivido, aunque deformadas o alteradas. Esto significa que técnicamente, las sondas aún están ahí, no como máquinas funcionales, sino como reliquias. Fragmentos de tecnología humana esparcidos en otro planeta, testimonios físicos de una era en la que exploramos lo imposible. Pero esto nos lleva a una reflexión inevitable, porque estas sondas tuvieron vidas extremadamente cortas, pero dejaron un impacto que atraviesa décadas. Y es exactamente de eso de lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué significan realmente hoy? ¿Y por qué, aún destruidas, siguen importando? Hoy, las sondas Venera ya no envían datos, no emiten señales, no se mueven, pero de alguna forma aún están allí.
Dispersas por la superficie de Venus, estas máquinas permanecen como testigos silenciosos de uno de los mayores logros de la exploración espacial. Llegaron a un lugar donde nada debería funcionar. Aterrizaron en un entorno capaz de destruir prácticamente cualquier material conocido, y durante algunos minutos sobrevivieron. Tiempo suficiente para cambiar todo lo que sabíamos sobre ese planeta. Porque fue gracias a ellas que descubrimos la verdadera cara de Venus. Un mundo dominado por calor extremo, presión aplastante y una atmósfera densa compuesta principalmente por dióxido de carbono, prácticamente sin agua y completamente hostil a la vida como la conocemos. Estas sondas tuvieron vidas cortas. Algunas duraron menos de media hora, otras poco más de 2 horas. Pero su impacto, ese permanece hasta hoy. Fueron responsables de las primeras imágenes de la superficie de otro planeta, de los primeros sonidos registrados fuera de la Tierra, de los primeros análisis directos de un mundo alienígena. E incluso después de fallar, continuaron allí, expuestas, siendo lentamente transformadas por el entorno a su alrededor. Tal vez hoy estén irreconocibles, oscurecidas, corroídas, parcialmente fusionadas con el suelo, pero aún presentes, como reliquias tecnológicas en un planeta donde ninguna otra máquina ha logrado operar desde entonces. Hay algo casi simbólico en esto. Máquinas creadas por humanos, abandonadas en otro mundo, sin mantenimiento, sin retorno, sin testigos. Solo el tiempo y un entorno implacable, consumiendo lentamente todo lo que fueron. Y aún así, siguen allí, como centinelas silenciosas, como marcas físicas de un momento en el que decidimos explorar lo imposible. Porque al final, estas sondas no representan solo tecnología, representan curiosidad, coraje y la disposición de enviar algo, incluso sabiendo que nunca volvería.